Perfecto. Che, ya que somos nosotros tres, si quieren ir preguntando, hablando o algo de esto, métanle, siéntanse cómodos, que no pasa nada, ¿está? Y si no, lo vamos avanzando. Yo voy a arrancar medio de lo básico, porque para mí son algunas cosas fundamentales que deben saber, y después vamos a ir profundizando un poco más y nos vamos a meter ya en soporte vital avanzado, ¿sí? Bueno, entonces, para hablar siempre de soporte vital y soporte vital básico y avanzado, generalmente todas estas conductas o las novedades y demás vienen generalmente de dos lados. O viene del American Heart, con la sección puntualmente de que tiene de reanimación, de soporte, o viene de la sección también digamos, la Sociedad Europea, que es Resuscitation, básicamente. Entonces, siempre las novedades y las guías salen de esto y se van actualizando más o menos cada 5 años. Algunos conceptos básicos a tener en cuenta: tengan en cuenta que más o menos el paro cardíaco fuera del hospital, la supervivencia va entre un 2 y un 11%. Incluso salió de la guía nueva que salió el año pasado, que hicieron un registro casi del europeo. Oscila un poco dependiendo del país que tomemos y todo esto, pero más o menos está en el mismo número. La supervivencia fuera del hospital es más o menos del 9%, es muy mala, o sea que no cambió tanto. Y esto se duplica más o menos cuando uno lo lleva a lo que pasa en el ámbito hospitalario. Eh, Sigue siendo la enfermedad coronaria la causa más frecuente del paro, ¿sí? Y las causas extracardíacas como el trauma, el TEP, el cáncer, enfermedad respiratoria siguen estando posteriormente a esto. Y hay que tener en cuenta que obviamente el soporte y el RCP es lo que salva las vidas, y ahora vamos a ver después esto. Entonces va a tener trascendencia, va a tener una gran importancia reconocer tempranamente esta situación, activar el sistema de emergencia y hacer un RCP de muy buena calidad con una desfibrilación precoz. Estas dos últimas, hacer un buen masaje y hacer una desfibrilación precoz, son las dos medidas que están demostradas que cambian la sobrevida de los pacientes en paro, básicamente. Las otras, bueno, que va a tener menos arritmia, más arritmia, etcétera, pero las únicas que cambian la sobrevida de los pacientes son esas: hacer un buen RCP y tener un desfibrilador rápidamente. Estos son más o menos las estadísticas que les venía mostrando antes, que no cambia comparado con el registro nuevo que salió hace poco. Y se acuerdan que está el famoso concepto este de: si uno no hace un masaje cardíaco al paciente, hay aproximadamente un 10% por minuto de mortalidad de ese paciente. Entonces quiere decir que aproximadamente a los 10 minutos tendría un 100% de mortalidad, ¿sí? Un paro que no está masajeado. Pero esto cambia completamente si nosotros hacemos el masaje cardíaco. Fíjense que sin masaje es esta línea que ven acá abajo, ¿sí? Que más o menos lo que hablamos, que estaríamos cerca del 0%, o sea, del 100%, perdón, a los 10 minutos, pero con un masaje promedio esto se duplica casi en sobrevida. Y si hacemos un masaje que eso supuestamente es de alta calidad, ya sube casi a 3 veces la sobrevida de ese paciente. O sea que tiene una gran relevancia hacer un soporte rápidamente y masajear de forma correcta a ese paciente inmediatamente entra en paro. Bien, y a pesar del avance de la tecnología, digamos, digamos, el DEA o el automático o el que nosotros usamos, el manual, contribuye a aumentar también la supervivencia. Y a pesar de que es muy tecnológico y sabe cómo hacer las cosas y todo, si no hay personas capacitadas para usarlo, la verdad es que no tiene sentido que apliquemos toda la tecnología, porque no cambia tanto esto. Y eso es uno de los primeros datos que tira el registro que se publicó el año pasado, que nos dice que, bueno, la realidad es que se está usando solamente un 10% de los casos del DEA, o sea que no estamos llegando bien a tiempo a usarlo y la gente no lo sabe usar tampoco, o sea que por ende no estamos haciendo una buena educación y capacitación. Bueno, y a pesar de que muchas veces sacamos al paciente del paro cardíaco, tenemos el daño y la hipoxia cerebral, ¿sí? O los daños a nivel cerebral, entonces tal vez no logramos llegar a tiempo. Y acuérdense que tenemos tres conceptos fundamentales: que cuando hay un paro cardíaco hay una fase eléctrica, una fase circulatoria y una fase metabólica de la injuria o el daño tisular. Y si ustedes se acuerdan, también tenemos esto que hablábamos antes: primero hay que hacer una activación de la emergencia, o sea, cuando tenemos un paciente en paro cardíaco, lo primero que tenemos que hacer es activar la emergencia. ¿Y esto qué es? Si estuviéramos en la calle, llamar para que venga alguien rápidamente a ese momento para asistirnos y que nos traiga básicamente un desfibrilador, y mientras yo lo empiezo a masajear posteriormente. O si estoy en el sanatorio, en el caso de ustedes, activar el código de emergencia en ese caso para que se desencadene toda la respuesta ante paro cardíaco. ¿Y esto a qué obedece básicamente? Porque si el paciente tiene un ritmo chocable y yo no lo voy a hacer la reversión del ritmo,
Por más que lo masajee, nunca lo voy a sacar. Entonces, primero, si están solos sobre todo, llaman para activar la emergencia y después de eso arrancan el RCP precoz. Obviamente llega el cardiofibrilador, se hace la descarga y después posteriormente se hacen todos los cuidados postparo. En las últimas guías, bueno, en realidad las del 2015 y eso se mantiene en las del 2021, a esto se le agrega identificar el paciente crítico, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuál es el paciente crítico. ¿Por qué? Porque es más propenso a que entre en paro cardíaco. Entonces, ¿cuál es el paciente que quedó crítico o que tendría situación de que lo podría llevar al paro? Bueno, son pacientes que uno lo sabe, pero que en realidad eh, los tiene generalmente en cuidados críticos o no se está dando cuenta y se están empeorando en la sala general. Tienen frecuencia cardíaca aumentada o baja, frecuencia respiratoria alterada, presión arterial alterada, saturación de oxígeno que no está correcto, o está alterado el nivel de conciencia. Esos pacientes son más propensos a hacer un paro. Entonces, a esos pacientes nosotros les tenemos que prestar mayor atención porque en cualquier momento lo pueden hacer. Si ustedes se acuerdan, antes probablemente ustedes no se acuerden de esto porque ya hace bastantes años que cambió, antes se hacía el famoso ABC para cuando llegaba la situación del paro, o sea, primero se priorizaba vía aérea, posteriormente la ventilación y por último las compresiones cardíacas, y la realidad es que eso después cambió y ya hace rato que se habla de que primero sobre todo priorizar las compresiones, ¿sí? Y después posteriormente vía aérea y por último la ventilación. Bien, entonces, pasos básicos del soporte vital, donde estén, si el paciente lo encuentra inconsciente, acuérdense de la seguridad de la escena, ¿sí? Primero y ante todo, estar seguro ustedes de que no le vaya a pasar nada, y después de esto van a estimular a la víctima, van a activar el protocolo si no responde, evalúan la respiración, eventualmente el pulso, yo se los pongo ahí, e iniciamos RCP precoz con una secuencia de 32. Posteriormente aplicamos el DEA, en este caso si apenas no llega, y hacemos una defibrilación precoz. Vamos a repasar ahora cada una de estas cosas. Lo de la seguridad, bueno, yo creo que es bastante obvio. A veces, muy raras veces, las situaciones también en las instituciones, como en los sanatorios, puede prestar que haya oxígeno volando por ahí, que puede ser una situación de riesgo, así que cuidado, porque yo he visto que han prendido fuego en una sala por, digamos, no tener cuidado de los médicos, entonces prepárense que estén también seguros de la escena para ustedes. ¿Cómo estimulamos a la víctima? Bueno, muchas veces lo que hacemos nosotros es, a nivel digamos, subclavicular, le hincamos el dedo básicamente, y le hablamos a los dos oídos, los amarramos un poquito y le decimos, señor me escucha, o señora me escucha en cada oído, por las dudas que tenga hipoacusia en uno de estos oídos. Si no responde, bueno, activan la emergencia. No se paran ahí en ese momento a hacer el famoso miro escucho siento, sino que eso lo dejan para un segundo tiempo. Pero si el paciente está inconsciente y no responde, activan la emergencia y que venga todo el mundo a ver qué pasa con ese paciente. Activamos la emergencia, como les he dicho antes, y después de esto sí pasamos a hacer el famoso MES, que es miro, escucho y siento. Y lo que yo puedo hacer a la vez con todo esto es palparle el pulso carotídeo simultáneamente, que esto en las guías dicen, bueno, che, pará, esto no es necesario. ¿Por qué? Porque se demostró que muchas veces se pierde mucho tiempo, digamos, tratando de encontrar el pulso y muchas veces no es necesario, o se siente algo filiforme, o en el ruido y en el quilombo, la verdad es que uno palpa su pulso, entonces presta la confusión. Hoy por hoy, si es personal de salud, está capacitado y puede hacerlo, se recomienda que lo hagan como otra herramienta más. Y el miro, escucho, siento es, miro si se eleva el tórax, escucho si el paciente me exhala en el oído y siento en mi mejilla si está exhalando aire y me da y siento la exhalación, ¿sí? La expiración, mejor dicho. Si el paciente no responde, no respira o respira normalmente, bueno, en ese caso hay que tener en cuenta que, ahora les voy a decir algo de eso, pero directamente arranco el masaje. Y hay que, bueno, tener en cuenta las convulsiones. Pero ahí le hago un llamado de atención ahí abajo que dice, ojo con que estos pacientes cuando entran en paro, tienen muchas veces una respiración agonizante, hasta 40% de ellos son respiraciones que son lentas, profundas, se siente como un ronquido. Esto tiene un origen habitualmente del tronco encefálico, y continúa funcionando por unos minutos esto. Entonces, uno cree que el paciente en realidad está vivo y está respirando, no, pero está en paro. ¿Estamos? Entonces, yo siempre cuento la anécdota, ahí en el Británico tengo una enfermera que tiene muchos años, debe estar, hace como 30 años que está ahí, y me ha pasado alguna vez de golpe de escuchar a un paciente que empieza a roncar. Y lo loco es que cuando empieza a roncar, la enfermera y yo miramos automáticamente dónde está ese ronquido y salimos medio corriendo para mirar.
a ver qué pasa, y lo hacemos medio instintivamente porque lo reconocemos como una situación muchas veces que se ve en el paro, pero muchas veces esas situaciones son pacientes que roncan porque roncan, están dormidos y roncan, pero ya instintivamente la enfermera ya sabe cuando un paciente ronca medio que puede ser un ritmo de paro, entonces lo tiene en cuenta. Eso es algo que van a ir aprendiendo con los años. Y hay que tener en cuenta que este tiempo de evaluación, que son tiempos de evaluación en cualquier momento del paro, nunca deben durar más de 10 segundos. Siempre son pausas muy cortas las que se interrumpen para evaluar al paciente. Bueno, iniciamos el RCP precoz, esto es algo bien conocido, y yo sé que suena agotador y cansador escucharlo y hasta aburrido, pero lo que nosotros buscamos básicamente con esto es asegurarle una buena presión de perfusión coronaria. Y esto básicamente es una diferencial entre la presión arterial diastólica y la presión venosa central. Ese es el objetivo fisiológico primario que ustedes tienen que buscar cuando hacen un buen masaje cardíaco. Entonces, yo como les decía antes, che, qué denso es esto, la verdad que ya sé, ya lo aprendí y demás. No sé si tiene sentido recordarlo cada un tiempo. Y entonces, uno cuando hace cursos como el ACLS, por ejemplo, el ACLS tiene hasta fecha de vencimiento. Cuando vos lo haces, te dan una fecha de vencimiento y te dicen, esto tiene una duración hasta hoy 21 de abril del 2021, bueno, tiene 21 de abril de 2023, a vos se te vence, perdón, de 2024, se te vence tu habilitación como operador de soporte vital avanzado. ¿Y esto es por qué? Porque se hicieron algunos trabajos y se demostraron lo siguiente. Fíjese, este es un trabajo que se hizo si no recuerdo mal, en la Cleveland Clinic, y lo que vieron es que tomaron a un montón de personal del hospital y los evaluaron. Y les evaluaron varias cosas. Sí, la frecuencia de la compresión, la calidad de la compresión, el tiempo que comprimían. Y fíjense que solamente les muestro esta gráfica, pero hay un montón de gráficas, que el tiempo, o sea, el promedio de compresiones que hacían por minuto, o sea, entre los 90 y los 110, que es más o menos lo que uno se sugiere, estaba solamente este porcentaje. El resto está por fuera. O sea, quiere decir que masajeaban menos de lo que tenían que masajear o en un porcentaje más de lo habitual. Pero no solamente esto, vieron que la calidad no era buena, que la forma no era buena, que no estaban actualizados. Entonces, este fue uno de los trabajos que dijo, che, pará, tenemos que empezar a reprender de que el personal de salud cada 2 años se tiene que capacitar en esto. Entonces, esto es lo que básicamente tratamos de hacer nosotros, asegurar un buen nivel de presión de perfusión coronaria todo el tiempo, minimizando las interrupciones y tratando de estar todo el tiempo acá arriba. Para esto, básicamente, es importante, muy importante la técnica. ¿Se acuerdan ustedes que era entre los pezones? Tengo que colocar el cuerpo bien por encima del paciente, con los brazos bien estirados, y vamos a tener en cuenta varias cosas. La fracción de la compresión, la frecuencia de la compresión, la profundidad de la compresión, la relajación torácica, también es importante tener en cuenta. En cuanto a la fracción de compresión, bueno, es la proporción de tiempo que le realizamos las compresiones torácicas durante el paro. Hay que minimizar las interrupciones, como les dije antes, más del 80% del tiempo tenemos que estar comprimiendo. Hay que evitar hacer análisis prolongado del ritmo, comprobaciones del pulso frecuente o inapropiada, o tardar demasiado en administrar las ventilaciones, y mover innecesariamente al paciente. En cuanto a la frecuencia de compresión, 100 a 120 veces por minuto. Hay varias formas de acordarse de esto, se acuerdan que temas de distintas índoles, ¿sí? Como la marcha San Lorenzo, el tema de los VG, la marcha imperial, lo que quieran, pero hay que hacerlo a una buena frecuencia. En cuanto a la profundidad, tiene que ser un mínimo de 5 centímetros, no más de 6 centímetros, o lo que podemos hacer en niños, un tercio del diámetro antero-posterior. Fíjense que muchas veces se recomienda poner una tabla abajo, pero muchas veces uno le pone la tabla y lo pones arriba del colchón y estás en la misma. O sea que la verdad es que este es un dilema que siempre se ve en todos lados. Lo que se hace en otros lados es poner directamente una tabla abajo del paciente en la cama que le cubre toda la cama, pero muchas veces hace que también el colchón se hunda un poco. Pero lo ideal sería superficie dura, tener en cuenta de ir rotando el compresor cada 2 minutos. Eso es fundamental porque ya está demostrado que cada 2 minutos el compresor se va cansando. Y por último, no menos importante, es la relajación torácica. O sea, hay que permitir una relajación completa, y esto obedece más que nada porque hay que permitir el nuevo llenado del ventrículo, ¿sí? Para nuevamente comprimirlo. Muchas veces pasa que uno le deja la mano arriba al paciente y eso no permite la completa expansión, ni del tórax para llenado del ventrículo izquierdo, ni del pulmón, porque ya, por más que yo decida a lo mejor no hacer ventilaciones, bueno, la misma compresión que yo realizo sobre el tórax en la ventilación, en el masaje cardíaco, genera movimiento ventilatorio también.
Este es el Lucas, que es uno de los procedimientos, uno de los dispositivos que se usa sobre todo si los pacientes se empiezan a cansar del masaje cardíaco, perdón, los compresores, ahí lo van a ver. In almost all situations, Lucas can provide effective, consistent, uninterrupted cardiac compressions in accordance with international guidelines. With Lucas providing compressions, rescuers have hands-free for other life-saving care. It can be used by ALS and BLS responders out of hospital and by co-teams, cath labs, and emergency departments in hospital. Use it to treat patients following the same protocols as for manual CPR. Lucas allows for effective compressions during... Bueno, la realidad es que hasta ahora Lucas no ha demostrado ser superior al masaje cardíaco hecho por buenos operadores y no lo recomiendan todavía. O sea que está ahí, lo quieren vender la industria en algún momento, pero todavía no supera al masaje cardíaco hecho por operadores con práctica y experiencia y demás. O sea que es algo que se tiene en cuenta, eventualmente en algún momento, pero igualmente también en esta situación hay algo que no está muy bien. Es que si yo tengo una víctima y tengo un paro en un lugar, si puedo y tengo los operadores en el momento, tendría que reanimar en un lugar y no trasladar al paciente en paro reanimándolo en el camino, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que probablemente se vienen en los próximos años. Riesgo del RCP. ¿Qué pasa si yo hago el RCP a un paciente que no está en paro? Que es uno de los miedos. Decir, che, ¿qué pasa? ¿Qué miedo? A ver, que ya veo que lo estoy masajeando y en realidad está en un postictal. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de tener complicaciones? Hay trabajo de esto, hay hasta 3 estudios que vieron que la probabilidad de tener una fractura de clavícula de costilla es del 1,7%. Dolor en el sitio de compresión, bueno, un poco más, 8,7 que le puede haber. Pero en ninguno de los casos le encontraron daño visceral relevante. O sea que hacer masaje de más generalmente no tiene riesgo, así que no hay problema por eso, ¿tá? No se preocupen. Ahora, ¿qué pasa si el paciente está en paro? Bueno, sí, ahí los trabajos son un poco más ambiguos, hay un poco más de información y un poco más amplio, pareciera que yo puedo generar una fractura de costilla, una fractura esternal y eventualmente daño visceral, pero es poco frecuente, sobre todo cuando no hago un masaje a una profundidad tan grande, mayor a 6 centímetros. Entonces, yo digo siempre lo mismo, bueno, está bien, pero el paciente está en paro, o sea, si sale del paro y yo le fracturé el esterno de la costilla, créeme que es un buen precio al fin y al cabo, ¿me entendés? Porque no se murió. Entonces, yo creo que no se preocupen tanto en ese caso. Así que si se sospecha, ante la duda, reanimar. ¿Qué hacemos con la vía aérea? Como les dije antes, bueno, lo que van a intentar hacer en ese caso es hacer la hiperextensión de la cabeza, la elevación del mentón, básicamente con esa técnica. ¿Se acuerdan? Ponen el talón de la mano en la frente y 2 dedos en el mentón y estiramos, hacemos la ligera hiperextensión. De esa manera, lo que hacemos básicamente es desplazar todas las partes blandas de la, digamos, la hipofaringe, que generalmente es la lengua lo que lo ocluye, y de esa manera logramos la hiperextensión y que el paciente ventile. Otras veces lo ponemos ligeramente de costado. Si no podemos usar esto y tiene qué sé yo, sospechamos una lesión en el nivel cervical, lo que puedo hacer es poner una columna de Mayo y listo. ¿Sí? Bien, en cuanto a la ventilación, acuérdense que si no lo intubamos al paciente, se hace ventilación sincrónica, una secuencia de 32. ¿Sí? Esto puede hacerse boca a boca, con mascarilla, de esa forma, y lo que vemos en estos casos solamente es ver una mínima elevación del tórax, que sea visible. Acuérdense que esto tiene que durar un segundo, y hay que evitar la ventilación excesiva, ¿sí? No es necesario. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que en el momento del paro, las demandas metabólicas de oxígeno están disminuidas. Segundo, los paros arrítmicos generalmente tienen oxígeno en sangre que es bastante suficiente, o sea que pueden estar un rato sin ventilar. Por otra parte, la ventilación a presión positiva reduce la presión de perfusión coronaria, o sea que no perjudicaría a otro que les había dicho antes que está demostrado que es efectivo. Y la ventilación sincrónica también requerimos interrumpir el masaje para hacer la ventilación, o sea que tampoco es algo que queremos. Y por otra parte, cuando nosotros ventilamos con ambú o con digamos, la técnica que usemos, en realidad no si está intubado, lo que hacemos muchas veces es generar insuflación gástrica, lo que favorecemos también es broncoaspiración y mayor riesgo en ese caso. Entonces, evitar la ventilación, digamos, en caso de excesiva sobre todo, ¿sí? Generalmente lo que nosotros vamos a contar es con la bolsa, con el ambú, con la máscara y con la bolsa de reservorio. Hay que fijarse correctamente que esto esté bien fijado al oxígeno.
y que tenga la bolsa con reservorio para acumular ahí, que se pueda concentrar el oxígeno y se vuelva al 100%. Mínima elevación de hectora, acuérdense que van a ser 2 ventilaciones, 1 segundo cada una. Bien, y después llega el momento del desfibrilador, ¿sí? Esto podemos tener un DEA, que si estamos en la calle, en el aeropuerto, en un estadio, en un shopping, pero apenas llega el DEA o apenas llega el desfibrilador manual si están en el sanatorio, lo primero que hay que hacer es conectar al paciente, no hay que demorar, ¿está? Y obviamente, mientras el DEA, hasta que se traiga y se lo conecte y todo, siempre vamos a ir masajeando. Bien. Y vieron que a mí siempre me gusta contar curiosidades y demás, siempre tratar de llevarlo un poco a la ciencia. Y vieron que hay un montón de lugares donde dicen, bueno, esta institución es cardioprotegida, ¿no? Deben haber escuchado alguna vez que dice eso. Eh, Esto se viene gestando a partir, o sea, una institución para ser cardioprotegida tiene que cumplir varios requisitos, entre tener personal capacitado, tener las instalaciones preparadas en el caso de que tenga que ocurrir una emergencia, y una de esas cosas que tiene preparada también es tener un desfibrilador a una cierta distancia de si hay un paciente en paro, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si yo esté donde esté el paciente, tiene que haber un desfibrilador que el tiempo que tarde en ir a buscarlo, traerlo, a al lado de la víctima, tenga que cumplir un cierto tiempo, ¿sí? Esto sacó un trabajo que se llamó Casinos, que se hizo en los casinos de Las Vegas, básicamente. Lo que se hacía era capacitar al personal, a los seguridad, para que cuando había un paro en alguna parte del casino, el seguridad fuera corriendo con el desfibrilador automático, lo conectara, se lo conectara al paciente, le diera el choque y lo sacara al paro. Entonces, lo que ellos contaron y se dieron cuenta que había un tiempo límite, o había un tiempo crucial, que eran los 3 minutos. O sea, cuando llegaban después de los 3 minutos, los podían sacar a tiempo, y cuando llegaban por debajo de los 3 minutos, perdón, cuando llegaban antes de los 3 minutos, lo podían sacar a tiempo, y muchas veces la respuesta era distinta por encima de los 3 minutos. Entonces, de ahí viene una de las referencias de que siempre un desfibrilador tiene que estar a una distancia no mayor de 3 minutos de un paciente, o de una situación del paro cardíaco. Entonces, eso es uno de los criterios que usan habitualmente para decir que una institución es cardioprotegida, tener un desfibrilador a no más de 3 minutos del paciente. Entonces, la importancia de acudir rápidamente para hacer la desfibrilación en esos casos. Bueno, el desfibrilador no vamos a entrar mucho en el DEA, que ustedes por ahí no lo van a usar, pero acuérdense que estos son bifásicos. ¿Qué quiere decir? Que la corriente va de los dos parches, o sea, va de este parche a este parche y de este parche a este parche. Por eso siempre usan voltajes que son más bajos. ¿Por qué? Porque si uno cuenta los dos voltajes, es más o menos el voltaje que vos usás con el común que tenés en la coronaria o que tenés en la sala, que ahora se los voy a mostrar. Y te dan en cuenta que si yo tengo uno manual, yo prefiero el manual siempre al automático. ¿Por qué? Porque el manual yo lo voy viendo y actúo rápidamente. En cambio, el DEA tiene ciertos tiempos de análisis que me demoran más tiempo, ¿sí? Bueno, acuérdense que esto les va a ir guiando y les va a ir diciendo todo lo que tienen que hacer, pero nosotros en este caso, digamos, no vamos a usar tanto este, sino que vamos a usar el manual, que generalmente suele ser este. Más, menos, pero es más o menos este. No tiene nada muy loco. Y acuérdense que la mayoría de las veces esto tiene corriente monofásica. Quiere decir que va de un lado al otro. No va de los dos a las veces. ¿Se entiende? Así que los voltajes en esto suelen ser más altos. Bien, generalmente no nos volvemos locos, le damos 360 y listo. Y esto no tiene nada muy sofisticado. Ustedes están acostumbrados a verlo, así que no deben tener tanto miedo. Pero esto le da temor a todo el mundo que no hace cardiología. Y acuérdense que los botones que tienen son básicos. Botón de encendido, o sea, hoy por hoy los Centennial, esto lo tienen que manejar con los ojos cerrados. Botón de registro, que también lo tenemos en las palas. Después tenemos el papel del electro, que ahí se lo estoy mostrando. Abajo a la derecha tienen las derivaciones, o sea, yo elijo qué derivación quiero ponerle, básicamente como un electro. Pero lo que pasa muchas veces es que los desfibriladores como este tipo, este lo teníamos nosotros bastante completito, vienen con un cable, como un cable paciente como el del monitor. Pero generalmente todos lo pierden ese cable, nadie lo encuentra, entonces lo que terminamos haciendo es ponerlo en modo palas. Entonces yo con las palas que le pongo, directamente le hago como si fuera un monitor, ¿tá? Entonces muchas veces lo terminan poniendo en palas. Ahí lo que van a ver es la amplitud, como la amplitud del electrocardiograma, y ahí al costado lo que van a ver es el voltaje, ¿sí? Ese voltaje es el voltaje que yo elijo con darle la descarga, como ustedes ya saben. El botón para carga, que lo tienen en la pala derecha o lo tienen en el mismo desfibrilador. Y después tenemos el botón de shock, como ustedes saben, que lo tienen en el monitor o lo tienen en las dos palas. Bueno, y después, como ustedes saben, ahí tenemos el botón para hacer sincronía y nada muy loco. Y esto es como se ve la pantalla, como lo deberíamos esperar, ¿no?
ahí arriba, el modo en el que está, la derivación, el voltaje al que ponemos el electro, y incluso si queremos sonido o no sonido, y a la derecha van a ver las cargas, y bueno, nada, nada muy loco, ¿no? Bueno, una vez que llega el cardiofibrilador, arranca el soporte avanzado. ¿Está? Hay que tener en cuenta eso. Una vez que ya ahí cambiamos de lo básico y pasamos al soporte avanzado. Llegamos al soporte avanzado, como les dije antes, el paciente, bueno, no respira, no responde, arrancamos con la secuencia, llamamos al equipo de resucitación, arrancamos con la secuencia 32, llega el equipo llega el cardiofibrilador, minimizamos la interrupción y lo que hacemos es analizar el ritmo. No nos volvamos locos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Bueno, vemos, a ver, el ritmo que tiene, ¿es desfibrilable o chocable o no? Si lo que tiene es un ritmo desfibrilable, bueno, perfecto. Lo que hacemos nosotros es, le vamos a dar una descarga y minimizamos las interrupciones y vamos haciendo una secuencia, cada 2 minutos analizamos qué es lo que pasó, ¿sí? Si el paciente, digamos, nuevamente recupera la conciencia, bueno, perfecto. Pasamos a lo que sería a todos los cuidados post-paro, ¿no? Pero si esto no persiste con el ritmo desfibrilable, que ahora lo vamos a ver, bueno, vamos a seguir toda esta secuencia. En cambio, si tiene un ritmo no desfibrilable, bueno, vamos a seguir el RCP como vinimos hasta ahora, con la secuencia 32. Acuérdense que durante este tiempo lo que vamos a hacer es, vamos a asegurarnos que vamos a dar un soporte de buena calidad, vamos a minimizar la interrupción, le vamos a dar oxígeno. Si tenemos capnógrafo lo podemos poner, es de los mejores, a ver, de la mejor forma de ver si mi masaje es bueno y es efectivo o no, el capnógrafo, ¿sí? Pero suele ser difícil de encontrar. Y aparte de esto, si el paciente sale del paro, a mí me va a ir avisando porque la capnografía va a subir un montón. ¿Qué más? Vamos a hacer compresiones continuas, digamos, y vamos a ver si es necesario hacer vía aérea avanzada, pero tiene que ser alguien que la tenga muy clara y muy dilatada. Si no, no es necesario. Vamos a buscar un acceso venoso, y siempre acceso venoso no es necesario hacer accesos centrales, porque se pierde mucho tiempo haciendo vías centrales, que no es necesario. Incluso las recomendaciones te dicen que, bueno, si no encontré una vía periférica, poner una intraósea. Y vamos a darle adrenalina cada 3 a 5 minutos y amiodarona cada 3 descargas, ¿sí? Y obviamente vamos a plantearnos la 6H y la 6T como posibles causas de ese paro, ¿sí? Eventualmente vamos a considerar hacer un ultrasonoro, digamos, hacer un ecocardio en ese caso para ver si hay un derrame o un taponamiento. Vamos a hacer compresiones mecánicas eventualmente para si queremos trasladarlo, y vamos a plantearnos otro tipo de cosas, como digamos, circulación extracorpórea o hacer una cine, en este caso, ¿sí? Y acá yo siempre hay algo que se remarca mucho cuando uno hace el ACLS, y es el rol del coordinador. Eh, la verdad que, a ver, ¿cuál es esto? ¿Cuál es la idea de tener un coordinador mientras uno hace el soporte? El coordinador no tiene por qué ser alguien que sea la persona con más experiencia en el lugar, no tiene que ser el jefe o el médico, puede ser cualquiera de los integrantes del equipo de salud, pero sí se busca que sea un líder del equipo que pueda, como él, espero, bueno, que no valga la redundancia en este caso, pero es que coordine el equipo y pueda dar un mensaje claro. ¿Cuál es el objetivo, digamos, o cuál es la función de un líder del equipo en este caso? Fíjense, acá, organiza el grupo, supervisa las actuaciones individuales de los miembros del equipo, informa a los miembros del equipo de lo que estamos haciendo, de cómo vamos, qué es lo que estamos planteando el caso. Coordina una respuesta del equipo excelente, entrena y asesora, facilita explicaciones y se centra en el cuidado integral del paciente. Fíjense que si uno analiza esta gráfica acá de la situación del paro, van a ver que uno del equipo va a estar en la vía aérea, otro va a estar comprimiendo y probablemente coordinándose con otros que están comprimiendo qué tiempos van. Otro probablemente se encargue del desfibrilador, ¿sí? Y tal vez haya otro que está manejando drogas, que esté manejando el tiempo. Y lo que hace el líder del equipo o el coordinador es tener con todo este grupo un mensaje claro de lo que estamos haciendo, ¿sí? Estimularlos, crea lo que se llaman circuitos cerrados. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor le pregunta de la vía aérea, perfecto, estás haciendo las cosas bien, seguí esa secuencia, no te apures, bien, y lo llama y hace un circuito cerrado con esa persona. Entonces, el líder del equipo puede mantener una visión general de cómo va esa situación o cómo va el paro, y a partir de ahí ir estimulando y teniendo un mensaje claro de lo que está haciendo. La verdad es que cuando se trabaja en equipo y se trabaja de esta forma, yo le puedo asegurar que es más efectivo y es lo correcto, ¿sí? Bien, entonces, repasando un poco lo que veníamos hablando hasta recién.
tenemos el paro, analizamos el ritmo. Ritmo desfibrilable, FBTB, bueno, descarga, seguimos masajeando. Importante, damos la descarga y masajeamos inmediatamente. No es que damos la descarga y analizamos, ¿se entiende? El corazón después de la descarga queda atontado, entonces no arranca inmediatamente. Entonces, lo que hacemos es masajear y a los 2 minutos recién analizamos el ritmo, ¿está? Vamos a los 2 minutos, analizamos el ritmo desfibrilable, bueno, perfecto, estamos en los 4 minutos, vemos que no salió ese paciente, ya nos planteamos hacer la adrenalina y podemos eventualmente considerar la vía aérea avanzada, pero acuérdense que la vía aérea avanzada tiene que ser, para que ustedes tengan una idea, la laringoscopía se hace durante el paciente está mientras lo están masajeando. O sea, yo tengo que pasar el tubo en esa pausa de los 10 segundos. Así que tengo que estar bien entrenado en hacer esto. Analizo el ritmo nuevamente a la tercera vez, si sigue con ritmo desfibrilable, ahí sí ya le paso la amiodarona o lidocaína y sigo masajeando. ¿Está? Y en cambio, en la secuencia de este lado, a la derecha, es si el paciente está en paro y tiene un ritmo de asistolia o de actividad eléctrica sin pulso, arranco el masaje directamente. Y acá le hago una salvedad de algo que salió un update no hace mucho tiempo, que no perder tiempo mucho con la adrenalina en el caso de que yo tenga al paciente en paro y que tenga un ritmo no desfibrilable. O sea, en el momento mismo le puedo hacer la adrenalina. ¿Está? Incluso, si fuera un paro presenciado del otro lado y yo le veo la FBTV en el momento, puedo darle hasta 3 descargas en el momento. ¿Está? Pero bueno, esto se toma como ejemplo en las situaciones en las cuales yo esté básicamente que llegue al paro y lo vea al paciente en ese momento, y no que me lo haga enfrente de mi cara. ¿Sí? Bien, entonces en este caso, como le decía, a la derecha, adrenalina, y cada 4 minutos voy repitiendo la adrenalina, pero si no, cada 2 minutos yo analizo el ritmo y veo cuál es el ritmo que tiene el paciente y continúo este loop, ¿no? Hasta ver, obviamente, si el paciente sale o no de esta situación. Una salvedad. Ahí van a ver que esto fue un cambio que se hizo, creo que 2018, por ahí. Van a ver que dice amiodarona o lidocaína. ¿Y esto por qué? Porque salió un trabajito que se publicó también hace unos años, que compararon en los paros fuera del hospital amiodarona, lidocaína o placebo, y básicamente no hubo diferencias entre amiodarona y lidocaína. Sí, los dos tuvieron diferencia contra el placebo. Entonces, a partir de esto fue que se consideró que tanto la amiodarona como la lidocaína podrían ser para usar en el momento digamos, de la FBTV en el tercer episodio, ¿sí? Ahí está, 2018 fue un update que hizo, de recomendaciones que hizo la American Heart, que lo cambió, ¿sí? Y entonces, por eso modificaron la guía en este nivel. Bueno, entonces, ¿qué pasa después si el paciente retorna, no? ¿Qué pasa si sale del paro? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, básicamente lo que hacemos es, vamos a asegurar Hola, una... Sí, una dosis de amiodarona en bolo. no, en este caso son dos. O sea, es 2 ampollas, la primera vez es 2 ampollas amiodarona en bola, ¿está? Y Bien, después, si nuevamente el paciente sigue con ritmo, vos podrías administrar una dosis más de amiodarona digamos, en este caso a los 4 minutos, pero haces una ampolla sola, no haces dos. perfecto. ¿Está? Bien, claro, solo en ritmo de desfibrilar. ¿Cómo? Ujú. No, no está demostrado eso, no hay ninguna, pero aparte no tiene lógica. Porque vos fíjate, qué sé yo, te doy un ejemplo. Vos tenés el paciente que lo tendrías en una sistolia, o lo tenés un ritmo, pensémoslo, ¿no? Razonando, si vos tenés una sistolia o lo tenés un ritmo, no sé, el que quieras, actividad eléctrica sin pulso, que generalmente son ritmos muy lentos, no son ritmos rápidos, ¿me entendés? Si vos le das amiodarona, le pegás más al nodo aurículo ventricular y lo frenás más todavía. O sea que me parece que no Me está pasa bien. Es la como contractura. decirle, estamos casi al nivel de decirle, che, damos un choque eléctrico
a la actividad eléctrica sin pulso, ¿me entendés? O démosle un choque eléctrico a la sistolia. No, me parece que no tiene lógica. Y no está recomendado, sin duda. Pero bueno, bien, che, lo que les decía es que una vez que, vamos a suponer que salió del paro, lo sacamos. Bueno, estos son cuidados que hacemos con todos los pacientes que salen de un paro, básicamente. O sea, cuidamos vía aérea, tratamos si tiene un capnógrafo de que tenga una buena capnografía, le vamos a asegurar una buena presión arterial, le vamos a hacer un electrocardiograma completo, vamos a asegurarle que tenga una buena sistólica, una buena presión arterial, le vamos a administrar fluidos si los necesita, o vamos a hacer todas las medidas de sostén que podamos. En algunos de estos casos, lo que nos vamos a plantear es, fíjense acá abajo que dice control de temperatura, esto es algo que se hace mucho en Europa, no sé si ustedes lo aplican, pero se hace un protocolo de hipotermia. A los pacientes se les baja la temperatura, por 24 horas quedan con una temperatura entre 32 y 36 grados sedados, y eso se está, según algunos trabajos, sobre todo con pacientes que hicieron paros cardíacos asociados a FBTB, se demostró que llevarlo a hipotermia genera menor daño encefálico, menor encefalopatía no hipóxica. Entonces se los pone en hipotermia por un día y después se los empieza a despertar. Otra de las recomendaciones que salió el año pasado es, che, en los cuidados posparo, aparte de asegurar una buena presión con una media por lo menos más de 65, hacerles CSG a todos los pacientes, lo cual es discutido, no es una recomendación así muy fuerte, pero no solamente hacerle una CSG al paciente que tiene un supra, básicamente, sino decir, che, capaz me encontré un infra, bueno, vamos a estudiarlo igual. O sea que muchas veces lo terminan estudiando igual. Por eso lo van a ver acá, como eventualmente plantearse hacer una CIN a ese paciente, que muchas veces se le hace, ¿sí? Pero bueno, es una de las cosas que se están viendo. Bueno, y obviamente después vamos a tener que hacer un eco, vamos a tener que hacerle varias cosas más y plantearnos a ver qué fue lo que lo llevó a este paciente y tratar de diagnosticarlo y manejarlo lo mejor posible, ¿sí? Obviamente tengan en cuenta que, como les dije, muchas veces, a pesar de que hacemos todo y lo sacamos del paro, quedan con daño cerebral, se terminan muriendo de otra cosa, no es raro de ver, ¿sí? La mortalidad es alta en estas cosas. Entonces, algunas consideraciones a tener en cuenta. Primero, no es necesario hacer una vía central. Yo siempre aclaro esto, porque muchas veces hay alguien que va, se focaliza, le empieza a hacer la vía central al paciente. Curso que hagan de soporte avanzado, nadie hace una vía central en estos casos. En un paro, nunca. ¿Sí? Se pierde mucho tiempo en eso y no es necesario. Los fármacos siempre se deberían administrar durante las compresiones. Es un error, muchas veces se utiliza el tiempo de espera para hacer el fármaco. Y no es necesario. ¿Sí? Tranquilamente se lo pueden administrar. Lo recomendado es administrárselo mientras lo estoy comprimiendo. Usted imagínense que el corazón, cuando yo no lo comprimo, no tiene movimiento. Entonces no tiene bombeo de esa sangre que yo le estoy, no tiene circulación. Entonces lo ideal es que yo se lo administre cuando tiene circulación. Y siempre administrarlo con 20 mililitros de suero fisiológico y posteriormente que lo administran, levantarle el brazo al paciente. ¿Sí? Entonces eso favorece el retorno y por ende llega a circulación general y por ende tiene efecto. Es muy frecuente encontrar, y seguramente le ha pasado que en situación de paro, listo, lo reaniman, supuestamente no salió, y después alguien le va a ver y tiene el paciente el brazo así, hinchado. ¿Por qué? Porque se le infiltró la vía, todo lo que le venimos pasando quedó todo infiltrado en el brazo y no le llegó bien a la circulación general. Entonces, estas son medidas que son importantes. Tengan en cuenta los tiempos, no es que no. Tengan en cuenta que a los 4 minutos le tengo que hacer la adrenalina, después cuando le tengo que hacer la neurona y vayan haciéndolo, pero capaz que háganselo cuando ya arrancaron las compresiones, unos segundos después. ¿Sí? Le dicen a la enfermera, pasámelo ahora, y ahí lo hacen. Piedra avanzada, como le dije antes, realizarla de ser solo necesario, o sea, a menos que no tengamos una buena ventilación por el otro método, y siempre con personal capacitado. Hay que minimizar las interrupciones. Comprimir sobre una superficie dura si puedo, y no importa el momento, cuando llega el cardiofibrilador, se analiza el ritmo y se prefiere el manual siempre al DEA. Cuando el personal está entrenado, obviamente en su uso, si no, se va a usar el DEA. Otro update que salió en 2019 del American Heart decía, bueno, che, ¿hay evidencia de usar algunos de los equipos de soporte extracorpóreo, como son el ECMO o el Impella o algunos de los que están? Bueno, se hizo una revisión de esto y hasta ahora no había evidencia, hasta el 2019 no hay una evidencia robusta de que realmente recomiende usarlos en el paro y podría considerarse en pacientes, digamos, como un rescate
digamos, cuando están fallando todos los esfuerzos para sacar una situación muy crítica al paciente, pero la realidad es que hasta ahora en el paro no demostró una evidencia, ¿sí? O sea que no están recomendados. Y lo otro que les quería hacer una salvedad es que el año pasado salieron las recomendaciones nuevas de Resuscitation o la guía nueva del 2021 de soporte vital avanzado. Y bueno, uno dice, bueno, a ver, voy a ver qué fue el cambio importante. ¿Hubo un cambio importante en algo? Y fíjense, arrancamos. En soporte básico no hay cambios con respecto a la guía previa, la guía del 2021. Bueno, y uno dice, bueno, a ver, vayamos a ver qué pasa en el soporte vital avanzado. Miren eso. No hay cambios importantes en soporte vital avanzado en el 2021 con respecto a las guías previas. ¿Está? O sea, si uno lo lee y desglosa un poquito más eso, va a ver que lo que dice acá abajo, por ejemplo, que es muy importante hacer un masaje de alta calidad, minimizar las interrupciones, hacer desfibrilación precoz apenas uno la tiene, o sea, lo mismo que le venía contando hasta recién. La verdad es que no cambia todo. ¿Sí? Sigue siendo muy importante hacer un buen masaje de buena calidad y no sugieren hacer ningún cambio con respecto a las otras cosas que le decía. Sí, las salvedades son las que en medio les nombré, a tener en cuenta en los cuidados posparo, bueno, plantearse hacer CSG a todos los pacientes, adelantar la adrenalina, no perder mucho tiempo en usarla, pero eso sobre todo en los ritmos no chocables, y eventualmente hacer protocolo de hipotermia para todos, como le dije en el cuidado posparo, pero son a su vez recomendaciones sin un gran poder de evidencia, ¿sí? O sea, sugieren como intentar hacerlo, pero fíjense que tanto en el soporte básico como en el avanzado no hay grandes cambios, ¿sí? La guía del año pasado con respecto a la previa. Bueno, y creo que eso... bueno, como mensajes. Hay que tener en cuenta que el paro es la situación más crítica que nos podemos enfrentar como médicos, por ende, no volverse locos, chicos. Esto es algo que, a pesar de que muchas veces nosotros hacemos las cosas perfectas, en muchos casos no vamos a tener éxito y la gente se muere por más que hagamos lo que hagamos, así que no hay que considerarnos que somos dioses, pero sí saber actuar de forma tranquila, de forma eh, a conciencia, sobre todo y con buena formación académica para poder actuar como se tiene que actuar, ¿no? Porque tampoco hacer las cosas mal, porque sí. Por ende es fundamental capacitarse y entrenarse en el mismo para mejorar los resultados cuando tengamos la situación del paro. Y bueno, eso creo que es todo de mi parte, chicos. Es medio un poco una revisión, un poco de todo soporte avanzado, básico y avanzado esto, que lo que yo creo que es lo importante a tener en cuenta. Siempre con esto, a pesar de que uno lo puede leer, ver y demás, la clave es ponerlo en práctica. Y la clave es tener situaciones, simular. Nosotros en el sanatorio simulamos por lo menos casi, le diría, todo depende de la cantidad de pacientes que tenemos coronaria, pero si podemos, aunque sea una vez por mes, hacemos un simulacro, donde básicamente con un simulador uno le plantea la situación, bueno, ¿qué haces ahora? Tenés esto, te plantea una situación de un caso clínico, tenés que hacer. Y la realidad es que los residentes mismos después te lo agradecen porque dicen, che, tuve un paro, no me volví loco, supe cómo actuar, supe cómo guiar al grupo, supe cómo... Entonces, la forma de aprender a hacerlo es simularlo. ¿Sí? Entonces, simularlo. Entonces, cuando tenés la situación crítica, justo el vecino haciendo está ladrando, justo cuando tenés la situación crítica, saber estar tranquilo y poder actuar en consecuencia cuando tenés la situación. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, que me quieran preguntar algo de esto. Sí, 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 es otra frecuente ver. Yo he visto esa en terapia. Sí, ponerle tipo bomba de adrenalina a chorro, pero a chorro. Digo, sí, no, en serio eso, no está demostrado, no hay ninguna evidencia de eso. O
sea, no, tampoco creo que vayamos a encontrar un trabajo randomizado, doble ciego, comparando adrenalina. Viste que la evidencia en paros es muy mala, pero, pero no hay evidencia tampoco de ese tipo de uso, ¿me entendés? Y sí, la situación con terapia es una situación súper frecuente. Con esa situación, pero tenés 1.000.000%. Viste que vos vas y vos decís, che, me llamaste porque vos dijiste tener un paro y porque querés que te ayude, y llego y no me da ni 5 pelotas. Eh, yo no sé por qué, o sea, voy a defendernos en la parte cardiológica. Yo creo que un problema nuestro, a ver, si yo pido que venga el terapista porque tengo tal problema, le digo, che, ¿qué opinas de esto? Y el terapista me dice, mirá, yo opino que todas esas cosas, perfecto, vos sabés el tema, yo te hago caso y lo hago. Pero muchas veces ellos te llaman para que vos vayas a terapia para hacer una cuestión y vos llegás. Y vos le decís, che, no, para mí hagamos esto, y dice, no, para mí hagamos esto. Bueno, ¿a qué mierda me llaman? ¿Entendés? O sea, me parece que ahí hay unas cuestiones de ego, ¿viste? Que son re difíciles de tratar. Yo cuando a mí no me dan bola, digo, chao, chicos, nos vemos, yo no tengo más nada que ver acá, yo te digo, hacer esto, hacer lo otro, hacé lo que vos quieres, me voy. Este, pero lo que yo les mostré son recomendaciones internacionales de dos sociedades que la actualizan hacen update todos los años y te sacan guías cada 5. No cambia, fíjate que son claras en lo que dicen, y lo que te demuestran o algo es con una evidencia. Lo que hagan todos los demás es totalmente improvisado. Así que yo les diría a ustedes que ustedes se guíen siempre, por suerte en cardiología está casi todo protocolizado, casi todo. Entonces, lo que ustedes quieran encontrar no hay que darse vuelta. Yo le digo a los que le doy clase de esto, a los que le doy clase de arritmia, de guardia, que muchas veces se preocupan de decir, decime el nombre y apellido de la arritmia que tiene en este momento del paro, y yo digo, che, pará, tranquilo, no te vuelvas loco, porque no es necesario. No es necesario que vos me digas, es una TV polimórfica, ¿me entendés? Del origen, de dónde lo tiene, no es necesario. O sea, incluso no es necesario que los cardiólogos vayamos a ver esto, ¿me entendés? O sea, esto debería hacerlo todo el personal de salud, ¿entendés? Entonces, yo he ido a hacer curso de ACLS y estoy con enfermeros, con terapistas, con anestesistas, con médicos de guardias generales, y el que te capacita dice, che, no es necesario que vos me digas el nombre y apellido de la arritmia que le estás viendo. Si vos ves que es un ritmo que te parece que es un ritmo grueso, que está taquicárdico, que es un FB o una TV, chocalo y chao. Punto. No te volvás loco. Entonces, por ahí se nos carga a nosotros con algo que no tenemos por qué cargar. Esto lo debería saber todo el mundo. Es así.